¿Cómo están otra vez, mi gente? Aquí estamos en Pizza and Theology. Le habla William Muñiz. Aquí estoy con el teólogo Luis Santiago. Luis, ¿cómo estás? Que es la que hay, Corillo. Estamos bien. ¿Estás bien? Estamos bien. Pues miren, hoy vamos a... ¿Por qué tú me enseñabas para allá? ¿Quién están los códigos? Ah, en los códigos está Richard. El que hace que las cosas pasen. Pues miren, hoy tenemos un tema que yo estoy seguro que muchos han estado pensando en esto. Muchos piensan en este tema. ¿Qué cosa? Luis, ¿acaso en algún momento, ya cuando, porque yo sé, todos sabemos que tú no creciste en la iglesia, Sí. algún momento te has pensado, diadre, si yo soy cristiano, ¿hay alguna música que yo no debo de escuchar? Que si me he preguntado eso en Ajá. algún momento. Pues mira, lo que sí me Pues estoy mire, preguntando ahora mismo. antes de que Luis conteste, el tema de hoy va a ser, ¿hay alguna música que nosotros como cristianos no deberíamos escuchar? Miren, y antes de eso, ya ustedes saben la rutina. Like, share en todas las plataformas. Ahora sí, Luis, cuéntanos. Perdón, es que me quedé frisado cuando me frisaste ahí cuando iba a contestar de lo más inspirado. Y tú de la nada dijiste, no me importa, voy a decir esto. Tú sabes. Pero volviendo acá. eh, ¿Cuál era la pregunta? Pues mira, la pregunta es, nosotros como cristianos, ¿podemos escuchar otro tipo de música que no sea música sacra? Eso es que si me lo he preguntado en algún momento. ¿Te has hecho esa pregunta? No. ¿No te has hecho esa No pregunta? me he hecho esa pregunta, no me he hecho esa pregunta porque cuando yo llegué a la iglesia, pues yo escuchaba muchas cosas eh, y lo menos que escuchaba era worship. Después tuve un lapso donde me juqueé con la música de adoración, qué sé yo, quizás dándole a las experiencias que había tenido en la iglesia y qué sé yo, la escuchaba mucho. Pero como que no tuve esa pregunta de decir, ¿yo debo escuchar esto o no debo escuchar esto? Como que simplemente hubo un momento de mi vida que en vez de preguntármelo, simplemente lo tomé por sentado como que no puedo escuchar eso. Ok. En vez de decir como que yo puedo, dije, no, es que yo no puedo escuchar ese tipo de cosas. Y después, dentro de eso me di cuenta que no necesariamente era una manera de que como que nacía de mí, de yo decir, no, yo no quiero escuchar esto, sino que era lo que decía el discurso dentro Ok. de la iglesia donde yo iba. Como que decían, no, es que le tiraban a los raperos, le tiraban a esta otra gente, le A menos tiraban que fuera hasta... No, Manimonte o algo así. ni tampoco, en esa iglesia donde yo iba, ni eso, Tampoco. no, nada de eso tú podías escuchar. Y entonces le tiraban hasta a los salseros, le tiraban a todo el mundo. Pero después como que yo fui madurando un poquito más en la fe y ahí yo dije, mira, pero es que hay canciones que están buenas, como que, y no tienes que estar pensando Ujú. que solamente, ves, porque yo iba de camino a la playa y yo no iba a poner, Poderoso su nombre. sí, Mientras ibas para la playa. no iba para la playa de camino, te alabaré siempre, Ni ¿no? te la sabes. Sí. La mucho que la pongo. No, pero en medio de eso, no he escuchado ese tipo de canciones, sino que yo dije, bueno, pues hay un playlist para ir a la playa, y hay un playlist para esto, y un playlist para lo otro. Pero sí, ya en ese momento me cuidaba un poquito más de qué era lo que yo escuchaba, porque no era simplemente escuchar música por escucharla. Cuando yo recuerdo que estaba en intermedia, yo ponía música como, gacho, esa canción está bien dura, y no escuchaba nada de las letras que decían. Era como que lo que me hacía sentir, era ese vibe, wow. Entonces en ese momento tú te creías que eras maleantoso, o en ese momento tú te Maleante. creías qué sé yo, que tú eras el papi que todas las nenas querían, y tú escuchabas esa canción, y tú eras la última Coca-Cola del desierto. Y era ese flow, ese vibe que te hacía sentir la canción, como que te subía los ánimos. Pero después yo escuchaba la letra y yo decía, pero es que en verdad yo no quiero hacer eso. Como que Ok. en verdad yo no soy ese que está cantando la canción, ¿sabes? Yo no soy ese el que quiere estar capeando en el caserío, ¿me entiendes? Como que tú vas madurando y empecé a escuchar las letras de las canciones y yo dije, pero espérate, yo no me Como identifico que con no eso. cuadra. Sí, no cuadro, ese no soy yo, tú sabes. Y después en conversaciones con otra gente, con amistades, qué sé yo, recuerdo que les dije, mira, pero es que yo no soy así. Como que, punto, no.
No. Y entonces ahí pues comenzó la lucha racional en mí, no desde una perspectiva de que si yo debía escuchar esto o no, porque ya me había abierto a eso, sino como que comencé a pensar y decir, voy a escuchar un poquito mejor las letras de las canciones que escucho Ujú. y si de verdad ese soy yo o si no. Y entonces pues ese es mi flow. Pues mira, ¿sabes? A diferencia de ti, que cuando tú entraste a una iglesia que hacía worship y qué sé yo Sí, qué, yo vengo, ¿verdad? Yo lo he dicho aquí en otra ocasión, yo vengo de una tradición, de una denominación bien tradicional, ok, ¿verdad? En la iglesia luterana, por lo general, no es música de worship, ok, como nosotros conocemos, son himnos, cantamos himnos, claro. ¿verdad? Eh, y pues yo me crié en eso. Así que yo nunca Que escuchaba. tú cantabas Somos del Señor, ese tipo de cosas. Sí, pero eso yo lo cantaba en la Por iglesia. eso. Yo no estaba por ahí buscando en la radio, ¿no? Porque en la radio lo que había, si había algo, porque para cuando yo era un chamaco, yo no sé si existían esas estaciones de radio. Ay, ach. O sea, A lo mejor, ha llovido ah, tiempo. chicos, a lo, Ha me- pasado rato, a lo ¿viste? mejor Porque si no existían. existían esas No, emisoras, escucha lo que te voy a imagínate. decir. A lo mejor existían, Ah, a lo mejor existían, pero como yo no escuchaba música de adoración, sí. pues yo no las buscaba. Yo escuchaba las estaciones de música secular, Ok. porque eso era lo que yo ¿Qué tú escuchaba. escuchabas? ¿Qué estaciones tú escuchabas? No, no, porque después van y dicen que estamos haciendo anuncios. Este, Las estaciones de William. eh, pero son las estaciones que hay todavía. Ok. Y Igualita. ¿por qué tú me tienes que interrumpir? ¿Y Esto es qué? venganza porque te Sí, interrumpió esa es ahorita. venganza de ahorita. Pues, Me dolió. sóbate. Pues la cosa es, yo no escuchaba música de adoración. Ok. Yo, para nada. Yo lo que escuchaba, hubo un tiempo que yo lo que escuchaba era reggaetón. Eso fue una etapa corta de mi vida cuando estaba en la edad oscura, ¿Qué escuchabas? ¿verdad? ¿Qué escuchaba? Tú quieres que yo delate mi edad, ¿verdad? Sí. Para más decirte, en sexto ¿Te grado, escuchabas Picosí? en sexto grado, ay, claro que sí, papi, Claro. explosión. Mira, en sexto grado tuvimos un party de marquesina en mi casa. En tu casa. No, en séptimo, porque yo no pude ir a la fiesta de Navidad Ok. del salón porque yo estaba recién operado. Y yo le dije a mi mamá, "Acho, yo quiero hacer un party de marquesina en casa." Sí. El hit era Playero 37. ¿Qué? Ay, papi, todo el mundo tiene que saber lo que es Playero Ellos no 37. saben qué es Playero 37. Claro que sí, que saben las canciones de No Playero saben qué es Playero 37. 37, William. Yo a Ahí, duras penas recuerdo eso. pues, ahí tuvimos el comienzo de Yankee. Uno de sus primeros temazos fue ahí, pero no vamos a hablar de eso. La cosa es, después empecé a Uy. escuchar rock y Ok. y ahí me he quedado. Ese siempre así, ese es Esa es la tuya. la música Sí, sí. favorita mía. Y yo nunca escuchaba worship, Nunca. nunca, Ok. nunca. O sea, todas estas canciones que todo el ¿Tú no mundo se escuchabas a conoce. Hillsong? Hilson yo lo vine a encontrar hace como 15 años atrás. Bueno, sí, más o menos tiene ese tiempo, pero. No, Hilson tiene más. Hilson tiene más. Hilson tiene más. Yo vine a saber lo que era música de adoración. Un Con día, Marco Witt. ¿qué? Con, Cuando vine a Marco, Puerto Rico. con Marco Witt. Jafet, por si acaso nos estás escuchando, yo me acuerdo que tú siempre decías que tú estabas allí en ese concierto. Te quiero, papolote. Este. Claro. Papolote. No, mira, yo vine a escuchar música de adoración. Había una tienda, ya no existe, así que la puedo decir, se llamaba Borders, Ah, ok, la del libro. la de libro. Sí. Y ahí tú ponías el CD cuando eso existía, todavía existe, pero nadie los compra ya. Era un disquito, aquellos que no lo saben, un disquito que tú ponías en un CD player que venía y tú te lo ponías en el bolsillo, El CD ¿verdad? player era un artefacto Y donde tú ponías el disco y reproducía la música. papi, y si tenías chavo, compraba el que tenía anti-skip para que no brincara el disco. La cosa es, tú ponías el CD en una maquinita y te ponías unos audífonos y podías escuchar el disco completo Ok. allí en Borders. Sí.
Y pues estaba pasando por un tiempo fuerte y me fui al área de música cristiana. ¿Y qué encontraste? El primer grupo que encontré se llama Mercy Me. Mercy Me. Yo llegué a escuchar una que otra canción Mercy de Me. ella. Y ahí empecé a escuchar música cristiana, música sacra, pero no dejé de escuchar el rock ni nada de eso. Sí. O sea, así que yo vengo desde otra No, yo perspectiva. escuchaba un reggaetón bien pata abajo en ese tiempo. Yo llegué a escuchar el reggaetón para abajo cuando de abajo empezaron a salir Parental Advisory, ¿verdad? Yo no era de esos tiempos. Cuando realmente se llamaba underground porque no se podía vender en ninguna tienda. Y tú conocías el pana del pana del pana que lo estaba grabando. Es más, Si tú traficabas los discos. sí. Mira, yo conozco un chamaco, uno que era bien amigo mío en la escuela Ahí te elemental. está buscando, William. Mira, este muchacho, no voy a decir su nombre, No, por favor. éramos bien panas, de que yo dormía en la casa de él a veces y qué Sí. sé yo qué. Y él no podía escuchar esa música, no podía escuchar reggaetón ¿Por qué? en la casa. Pues porque los La papás, familia. los papás, ¿verdad? Sí. Y yo sé que él cogía los cassettes, no CD, los cassettes de Roberto Orellana. Cassettes. ¿Sabes quién es Roberto Orellana, verdad? Amor en mil idiomas, ¿no? Qué mal te va. Mira para allá, yo sé más de adoración que tú. Sí, no, Pues él sí, cogía los bien, cassettes de pero Roberto Orellana. William, yo no vi los cassettes. Pero te pregunté que si sabías quién era Roberto Orellana. Ay, pero yo no vi los cassettes, no vi Pues todo. él cogía los cassettes y le ponía un tape por encima. Había un huequito que tú le ponías un tape transparente y tú podías grabarle encima a lo que estaba en el cassette. Y él le grababa Playero, Dinois, DJ Goldie, Nico Canadá. Sí, estoy delatando mi edad, no me La gente importa. que está allí está igual que yo. Tres pepinos lo que está hablando él ahora mismo. O sea, que fue un viaje Así andando que solo. hay veces que nos vamos por el risco para abajo Claro. y nos sentimos avergonzados a veces de porque no estamos escuchando música religiosa, siendo cristianos. ¿Tú crees que eso está bien? Que está bien que tú puedas poner como que tanta restricción que yo diga, tú nunca vas a poder escuchar esto. Porque en cierto modo creo que cuando hacemos eso, como el pana tuyo que tú me Ujú. decías, pues buscaba la manera de escuchar pues, Claro. a escondidas. Claro, porque era lo que todo el mundo estaba escuchando. En la escuela, cuando todos estábamos cantando las canciones, él quería ser parte del corillo, él quería Claro. ser parte del grupo, ¿verdad? Pues mira, es que tienes que ponerlo en una balanza. Tienes que ponerlo en una balanza. Porque la realidad es que hay veces que escuchamos basura. Sí, Y no basura en el sentido de, ay, qué canción más porquería. Basura en el sentido de que lo que la letra nos dice es basura. claro. O sea, hay veces que las canciones que escuchamos las seguimos por el ritmo y Sí, qué sí, sé como yo decía qué, yo. pero lo que habla es peste de la mujer, habla peste de las personas, o sea, es basura. Pero yo soy de la mentalidad de que no, no se debe restringir lo que nosotros escuchamos en ese sentido. No sé si me explico. Sí, yo creo que hay una. Mm. Yo escuchaba mucho esto una y otra vez. Parecía ya como un tipo de regaño, como que todo me es lícito, pero no todo edifica. Tacho, te decían eso, sacaban ese texto de la Biblia, papá, y era como que para cualquier cosa. Es que todo te es posible. De la vaqueda. Sí, 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 sí. Pero cuidado, que no todo eso no edifica. ¿Me entiendes? Y yo siempre tenía issues con eso, porque decían que no edificaba algunas canciones, pero yo podía ver cualquier película, ¿me entiendes? Y entonces era como que, pero ¿de qué tú me estás hablando? Me dices que no puedo escuchar esta canción, pero tú te fuiste a ver el cine, viste tal película, y entonces tú me estás diciendo que yo no puedo escuchar esta canción, ¿me entiendes? Siempre era con el género urbano. Sí, sí, sí. Pero O el entonces, rock pesado. o el también. rock pesado. Pero entonces escuchamos unas canciones de salsa y de merengue que si las vemos ahora es como que están hasta más fuertes que las canciones de reggaetón. Sí, sí, sí. Y es que
escuchaba eso y para mí eso era una forma de regaño. Pero sí hay una cierta realidad en lo que dicen, aunque no en la manera en cómo lo utilizaban en mi contexto. Eh, yo podría decir que hay cosas que yo escuchaba antes, que yo las escucho hoy en día y yo digo, ¿qué es esto? Esto es una porquería, esto no sirve. Ujú. Como que yo decía, yo no sé qué yo estaba viviendo. Al igual que hay, como cuando tú pruebas un dulce que te gustaba mucho cuando eras chamaco y después tú venías y tú vienes y lo pruebas ahora y tú dices, ¿pero qué es esto? Esto sabe a plástico. Antes tú decías, "Ya, esto es lo mejor que hay". Y es lo mismo en cuestión de nuestra madurez con la música. Y, ¿verdad? Tengo un poquito de conocimiento en cuestiones de gente que trabaja en la música y me han mencionado que muchas de estas canciones, aunque tú no lo creas, van dirigidas a este tipo de edades, Claro, porque son las que lo consumen. porque son las que lo consumen y siempre están buscando algo nuevo, Ujú. tú sabes. Y he tenido en mi oficina pastoral personas que han sido cantantes, personas que han sido músicos de este tipo de distintos artistas, porque no solamente estamos hablando de un género, estamos hablando Sí, de sí. distintos géneros que han venido a hablar conmigo y me han dicho, es que no podía con la cara de saber que yo le estaba escribiendo esto a alguien que podía tener la edad de mi hija, Mm, ¿me entiendes? Y tener esa situación para ellos se le hizo bien difícil, como me que, y eso imagino. les hizo salirse de ahí. Porque si es que yo no quiero que mi hija esté haciendo este tipo de cosas que están diciendo, pues no la veo así. Y en ese sentido, lo que quiero decirle a ustedes es que tengan cuidado con las cosas que parecen ser bonitas, porque a veces están bien pensadas para que tú estés listo para que vayas para eso y caigas en el black Ujú. hole, como cuando estás en TikTok y sigues viendo y después dices, ¿qué rayos acabo de hacer con mi vida? Llevo una hora aquí metido y no me acuerdo de lo que vi antes, en el video anterior. Entonces, te vas como que ahí en el scrolling y te vas a fuego. A veces cuando escuchamos música, nos vamos a fuego escuchando cosas y no nos damos cuenta de que hay gente que simplemente está pensando en qué tipos de ritmos te gustan a ti para ponerlos, para que tú los escuches, pero que también te identifiques con otras cosas y esas cosas te influyen. Ujú. Por ejemplo, a mí me pasaba, yo cuando chamaco, tenía este viaje de que yo era maleantoso y de que me vestía bien caco y qué sé yo qué. Y, Una pregunta, yo no sí, sé, ¿caco todavía se usa? eh, ¿Qué es un caco? tú dices cuestión de la palabra, yo estoy pensando en la vestimenta. Ajá. Pues un caco, es que no sé si todavía se usa. Yo creo que Venga, vamos a preguntarle a nuestro productor, que él tiene productores, conocimiento de todo en esta vida. un caco, Richard, caco todavía se usa para describir a aquellos que escuchan los ritmos underground o de reggaetón, no, general. general, El que escuche el género general de un urbano. caco. Ok, Ok, pues sí. pues sí se usa. Sí se usa el género caco. El punto es que entonces yo me identificaba como un caco. Aunque en mi familia más nadie se identificaba así o se veía así. No es que alguien me lo enseñó, no es que mis hermanos, mis primos me lo enseñaron. Es que yo pensaba que esa era la manera que había que ser. Y yo me iba en un viaje, yo nunca he peleado, tú sabes, como que yo no era como que de estar, vámonos a irnos a los puños, pero tú me escuchabas por ahí y era como que había una pelea y yo quería estar al frente, Tú porque yo eras el más escuchaba, guapetón. sí, 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 no era como que buscaba problemas con otro, pero hacho, que no busque problemas conmigo, que yo sí, y entonces, pues este viaje, Tú que eras, yo tú eras, nunca tú hacía eras, tú eso. eras el que estaba en los bleachers diciendo, mira lo que te dijo, tú me la pajita. Escúchalo, escúchalo. y, y en medio de eso, yo me acuerdo y yo miro para atrás y yo digo, "Diache, pero es que yo no soy eso". Ujú. Y tuvo un momento en que hablaba con una muchacha, que después fue mi novia en ese momento, Mm, y después ella me conoció y dice, Interesante. es que yo pensaba, me dijo, yo pensaba que tú eras diferente. Como que es que tú, ahora que te conozco, tú eres mejor así como yo te conozco que como tú te proyectas en la escuela. Y tú te proyectabas como si fuera Como un un caco caco. malo, Sí, 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 como un caco malo, como que como si fueras yo. de Carolina. Y, bueno, no, bendito, gente de Carolina, gente buena de Yo sé, yo Carolina. soy de Carolina. Pues no, tú no. La otra sección es la gente buena. En medio de eso, yo me iba en ese flow y yo parecía ser como que en los comentarios que yo hacía, como que si yo era el tipo que más
sabía de diversos temas y qué sé yo qué, en cuestión del underground, y en realidad yo era un bobo, ¿me entiendes? Yo no hacía nada de esas cosas, ese no era yo. Pero Ok. eso venía siendo una pantalla que la gente veía de mí y era como yo me proyectaba hacia ellos. Y no era que mi familia me enseñó eso, como que eso me Ujú. influyó la música en mí. Hasta que no fue que tuve esa conversación con mi novia en ese momento, que entonces estaba en high school, me acuerdo, y me dijo esas palabras, a mí me chocó, porque yo pensaba que yo no podía ser yo mismo en la escuela, sino que tenía que ser eso, porque eso era lo que era cool. Eso Ok. era lo Sí, que, sí. ¿me entiendes? Y cool no se usa ahora, yo lo sé, no me mires así. Cool no se usa ahora, pero era lo que se usaba en ese tiempo, ¿verdad? Pero entonces yo me veía como que yo podía hacer eso. Y esa música influye tanto en ti, en el sentido de que lo que tú escuchas y a quien tú le prestas tu oído, influye en tu subconsciente. Y me Ujú. pasó, y pero ahora domingo subconsciente, en las decisiones que tomas sin pensar. Me pasó después cuando estaba en la universidad, que yo siempre escuchaba salsa todos los fines de semana, porque mi papá es bien cocolo, mi papá es bien salsero. Y después cuando yo estaba en la universidad, que estaba lejos, creo que lo mencionamos en un podcast, lo primero que yo hice un día fue poner salsa. Y es porque eso influía en mí, aunque yo no era salsero. Y hoy tú me puedes ver escuchando salsa. Pero era la música que tú estabas acostumbrado a escuchar. Exacto. Y en medio de eso, la música tiene mucha influencia en quiénes somos. Llega un punto donde tenemos que madurar y decir, esto es lo que de verdad yo soy. Porque hay canciones que están espectaculares y tienen un ritmo espectacular, pero es vacío lo que dicen. Ujú. Y hasta canciones worship que son vacías lo que dicen. Sí, Se escuchan sí, espectacular y pero pueden no llenarte el dicen nada. coral, pero no dicen nada. No Eso es dicen así. nada. Y Eso eso es pasa en así. todos los géneros. Y es que, en ese sentido, la música tiene mucha influencia en nosotros, pero no es como que esto sí puedes escucharlo y esto no. Tú tienes que preguntarte quién soy yo y qué es lo que yo Y hago. mira, Luis, ¿sabes? Yo no estamos diciéndole a aquellos que nos están viendo o que nos están escuchando que está mal si lo único que te gusta es escuchar música cristiana. Si eso es No lo que está te bien. gusta y te llena, mano, Pues cool. Y si lo súper. único que te gusta es el rock también. Sí, exacto. Pero sí queremos enfatizar que la música es un don de Dios. Sí. La música es un don de Dios. Aún cuando es la música del reggaetón. O de Hay reggaetones que están bien buenos. no, no, por eso lo que te estoy diciendo es que la música es arte. Sí, Y el arte es una de las formas en las cuales nosotros manifestamos nuestra adoración. claro. Cuando nosotros adoramos, no necesariamente es una canción que Dios mío, esto y lo otro. Si yo estoy hablando del amor, ¿verdad? Correctamente, ¿verdad? El amor es de Dios. Si yo estoy, muchas de las canciones que escuchamos tienen que ver también, por lo menos, mi género favorito es el rock, ¿verdad? En el rock se tiende a escuchar muchas canciones que tienen que ver con problemas mentales, que tienen que ver con uno cómo encaja dentro de la sociedad, entre muchas cosas. Claro. Oye, si es algo que te puede ayudar, ¿por qué eso no está bien? O sea, yo quiero, y con esto voy a ir un poco atrás, al siglo XVII, ¿verdad? Al siglo XVI, perdón, para el tiempo de la Reforma Protestante. Hablas de Lutero. Claro que voy a hablar de Lutero. Este, Lutero, cuando ocurre la Reforma Protestante, aquellos que son estudiantes míos en 11 van a saber lo que es eso. Este, eh, había en la iglesia, habían otros reformadores que no querían que la música se tocara en la iglesia. Y Lutero era músico. Y él decía, ¿cómo yo no voy a permitir que uno de los dones de Dios no se toque en la iglesia? ¿Verdad? Y muchas de la música clásica que conocemos hoy día, ¿verdad? Eran de músicos que eran religiosos y eran reformadores y pudieron tocar en la iglesia. A lo que voy con esto es que la música es un don de Dios. No toda música va a ser dentro del género de adoración.
Pero porque no sea dentro del género de adoración, no significa que sea una música que no debemos escuchar porque somos cristianos. Porque todo el mundo, cuando Juan Luis Guerra sacó la avispa, todo el mundo decía, no, Juan Luis Guerra se convirtió. Mira, Juan Luis Guerra desde el principio era creyente, lo que pasa es que no cantaba música sacra. Claro. Pero, ¿por qué tenemos que decir que un artista que no canta música sacra no es cristiano? No, nosotros no sabemos lo que hay en el corazón de esa persona. Claro. Y yo sé que nosotros los cristianos a veces pecamos de juzgar a aquellos que escuchan otro tipo de música. Claro. Igual que juzgamos a aquellos que solamente escuchamos música cristiana, porque yo lo hice en un momento. Sí. Yo creo que si tú me preguntas, ¿es- ¿puedo escuchar X canción? Ujú, Yo te voy a decir que la escuche. Tú sabes, ese soy yo. Yo te voy a ujú, decir que la escuche. Y yo te voy a decir después que le prestes atención a la letra claro, y te pregunte si eso te identifica. sí, eso, sí, mira. Si te identifica, si tú eres eso, o si eso es lo que tú quieres ser. Ujú. Si tú eres eso y eso es lo que tú quieres ser, pues mira, ok. Yo no sé tú, yo cuando uso Spotify, Ajá. yo soy bien vago, mano, y mi esposa es una que tiene playlist de esto, playlist de lo otro, playlist de Ay, lo otro. tengo un pana que es así. Yo tengo, Saludos, Richard. yo tengo un playlist solamente, se llama Awesome Songs. Ahí, yo lo pongo en shuffle siempre. Tú puedes estar escuchando, qué sé yo, puede estar Hillsong, ¿verdad? Está Hillsong, Está escuchando un worship. un worship bien brutal, se acaba y de momento me sale Green Day, o los Foo Fighters, o una banda de rock, o hasta reggaetón. O de la nada te sale Bad Bunny. Debí tirar más fotos, ¿verdad? ¿Por qué no? Pero sí, ¿sabes? Y tú escuchas ese playlist y tú dices, tú me identificas en ese playlist, Sí, sí, sí. ¿sabes? Sí, dentro de eso, yo, en mi caso, ¿qué música yo escucho? Yo escucho una música distinta, variada, de acuerdo a cómo me siento ese día. Y hay momentos en que quiero escuchar worship y quiero estar, ¿me Ujú, entiendes? Que a veces estoy escuchando worship y estoy llorando. porque lo Sí, necesitamos. sí, sí, y es necesario eso. Las experiencias de adoración son importantes en la vida, pero también puedo ir a una boda y me puedo escuchar un merengazo y hasta lo bailo sin problema ninguno. Y puedo escuchar una salsita y también la bailo sin problema. Ujú, ¿Me entiendes? Puedo escuchar por ahí para abajo lo que sea, porque es que la vida no es para estar diciendo esto es esto y esto no es esto. Eso no lo hizo Jesús. Lo que sí nos dijo es que nos examináramos y viéramos entonces en nosotros que no fuéramos de una manera en la cual hicimos que somos de una forma y vivimos de otra. Que era lo que le decía a los fariseos. Jesús estaba en la boda de sus panas y en medio de la boda de sus panas, cuando hubo una necesidad, convirtió el agua en vino. Jesús estaba jangueando con su gente en medio de la boda. Y él no estaba escuchando worship, Hillsong. Él estaba pasándola bien con las tradiciones de su tiempo. En medio de eso, ¿qué es lo que te digo? Que vivas tu vida, que seas feliz, pero que escuches las letras de las canciones que estás escuchando. Que le prestes atención. Le estés preguntando si eso es quién eres o si eso es lo que en quién quieres ser. y mira, Porque Dios tiene un propósito para ti. a medida que vas creciendo y madurando en tu fe, vas a saber discernir, distinguir, ¿verdad? No por el género musical, no por el género musical, sino por el contenido de Claro, las letras. claro. Vas a saber discernir, distinguir, esto aporta algo A mi vida. a mi vida. Sí, me da alegría aunque sea. Aporta Ay, diversión, no, porque mira, a veces escuchamos la música claro, por pasarla bien. O claro. sea, y, y mira, si se me fue esto, ahí. Y mira, se escucha, Sí, te ¿sí? escuchas. Y si la contestación es, eso no aporta nada a mi vida, pues entonces ahí es que tomamos la decisión de, mira, a lo mejor esta canción o esta música como que no es para mí. Claro. Pero si uno en su pensar, en su discernimiento dice, mira, yo no le veo nada malo. Y vuelvo y repito, cuando estamos en nuestra fe, madurando en nuestra fe,
no es que el mismo espíritu te lo va a decir. Claro. El mismo espíritu te lo va a decir, el mismo corazón tuyo te lo va a decir. Y orgánicamente tú vas a empezar a separar, Claro. ¿verdad? Así que, miren, sea el género que te guste, la música es obra de Dios. La música es un don de Dios. Con la música adoramos, con la música exponemos nuestros sentimientos, con la música podemos tener una conversación y ni siquiera hablar. Así que la música es de Dios. Lo que tenemos que hacer es identificar algunos mensajes que no necesariamente van con nuestros valores. Así que sigan escuchando música, sigan explorando género, explorando música, que el espíritu te va a decir. El espíritu te va a decir. Esto es Pizza Teológico, Corillo. Nos Nos vemos. vemos. Dios los bendiga.